Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Revolucionario. Es un gusto tremendo poder saludarte. Soy Gabriela Robles y esto es tu podcast de Palabra en Revolución. Y hoy tenemos la sección especial de Me Has Llamado. Y tenemos como invitado aquí en el estudio a un tipazo. Es una persona bien linda, es un amigo. Él es Josué Ochoa, directamente desde Ensenada, Baja California, ¿verdad, mi brother? Así es, Sí desde es. ya. Fíjate que la sección de Me Has Llamado nos gusta mucho y yo creo que si lo estabas esperando todo el resto del año, pues ya mira esta tercera temporada, estamos iniciando y voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:16. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Amable oyente, me has llamado. Y me encanta porque dice el Señor, no me escogieron ustedes a mí, yo te escogí a ti. ¿Verdad, Josué? Así es. Clarito como dice la escritura. Sí, mira, vamos a mandar un saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha en Centroamérica, a Estados Unidos, en Rusia, en México. Gracias por tomarse un tiempo de escuchar Palabra en Revolución. Y mira, ahorita te voy a dar el tiempo a nuestro amigo Josué para que se presente, para que nos cuente un poco de quién es Josué, para que la gente te conozca, Josué. Bueno, yo soy Josué Ochoa. Nací en una familia muy privilegiada de 6 hermanas y 2 hermanos y unos padres creyentes cristianos. Y así fue que inició mi vida y hay mucho que contar por ese lado. Pero sí, así es como empecé yo y así es como yo aparezco en esta vida. Un hijo de padres cristianos, hermanos cristianos, y estoy súper feliz por eso. Amén, aleluya. Qué privilegio es, ¿verdad? Poder decirse que desde pequeño estás en las cosas de Dios. Es algo increíblemente maravilloso, creo que es un regalo de Dios por el simple hecho de haber sido, así como dice la escritura, el Dios me escogió a mí desde el vientre de mi madre para tener el privilegio grandísimo de ser cubierto, protegido en un hogar cristiano así, simplemente es increíble. Sí, me imagino, no, yo no he tenido la experiencia, vaya, de poder haber nacido en un hogar cristiano, pero parte de mi juventud y ahorita la parte de mi vida adulta, pues es un privilegio bien bonito poder servir a Dios. Y Josué, pues platícanos un poquito de dónde vienes, ahorita tú, dónde radicas. Bueno, yo estoy viviendo prácticamente en 2 lugares. En trabajo en San Diego, California, y tengo tiempo compartido también en Ensenada. Y tengo mi familia y tengo 3 hijas. Y pues sí, trabajo en San Diego. Ah, Trabajo en un ancianato donde hay unos ancianos hermosísimos. Desgraciadamente ahí los ponen para prácticamente pues verlos morir, que son ancianos de casi 100 años de edad. Y quiero decir que me súper encanta el poder ser parte de los últimos días, los últimos suspiros, y como creyente en el Evangelio tengo toda la oportunidad de poder mirarlos confesando a Dios en su corazón, recibiendo a Jesús en su corazón y viéndolos partir. Esa parte me encanta. La estoy viviendo ahora, y por otra parte estoy pasando tiempo con mis hijos. Tengo una de 28 años, Janet, y tengo un hijo de 25 años, Corey, y Sofía también. Y he tenido la oportunidad maravillosa de poder crecer junto con ellos, pero sobre todo poderles animar a ellos en su tiempo. Están creciendo. Que amar a Dios sobre todas las cosas es lo más bello y más seguro y más placentero que ellos pueden tener en la vida. Sí, prácticamente es parte de lo que yo estoy haciendo en mi vida. Ok. Fíjate, José, yo una vez escuché a una muchacha que platicaba que así como tú nació en un hogar cristiano, pero ella
Dice, pues me llevan a la iglesia, no con la típica, ¿no? De los hijos de pastores, que tienes que ir a la iglesia y te levantas y ponte pilas. Y uno, no, es que yo no quiero ir, papá, pero pues tienes que ir porque el papá y mamá, pues nos mandan, nos gobiernan. Y decía esta chica, yo servía al Dios de mis padres. Pero llegó un momento en mi vida, creo que a los 17 años de ella, donde ella se encontró con Dios y ahora sirve a su Dios. ¿Tú en qué momento de tu vida sentiste, o a lo mejor te vaya a hacer pensar ahorita de tu pasado, cuando tú tuviste la convicción propia de decir, ahora ya no sirvo al Dios de mis padres, sino sirvo a mi Dios? Hubo una experiencia que marcó muchísimo mi vida. Bueno, al principio, el gran ejemplo de mis padres al servir a Dios fue un gran ejemplo en la manera que ellos lo hicieron. O sea, yo miraba sus vidas, como ellos amaban a Dios, no solamente con las palabras, sino con hechos. Okay. Entonces, eso fue convenciendo mi vida en cierta manera de seguir viviendo la vida que ellos vivían en Dios. Pero hay un punto de mi vida, cuando yo tenía 13 años de edad, recuerdo que mi madre me invitó a una convención de jóvenes. Y recuerdo que éramos como unos 300 jóvenes, porque era Hermosillo, Sonora. Y cuando ese evento duró como dos días, y recuerdo la primera noche que estaba increíblemente exhausto, y le dije, ya me voy al hotel, quiero dormir. Era más o menos como las 10 de la noche, y me dice, ve y despídete de Dios. Dile que te vas a dormir y que ya está bien con lo que tú has recibido esta noche. Entonces yo recuerdo que yo fui al frente, y tal vez no sepan ustedes mucho de esto, pero la Biblia habla en cierto tiempo de los cristianos que el Espíritu Santo, hay una llenura del Espíritu Santo en el cristiano una vez que recibe a uno a Jesús en su corazón. Yo recuerdo que esa noche, cuando yo me fui a despedir, recuerdo que fui lleno del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo y muchísimos niños hablamos en lenguas angelicales de una manera increíble, maravillosa, extraordinaria. Yo creo que fue ese punto de mi vida cuando Dios me marcó para hacerme entender que yo pertenecía completamente, cuerpo, alma, espíritu, a Dios. Y recuerdo que desde ese tiempo en adelante yo pude vivir una dimensión de vida cristiana muy personal y hermosa con Jesús. Y creo que ese fue el punto clave de mi vida. A la edad de 13 años, yo teniendo un encuentro sobrenatural, siendo lleno del Espíritu Santo. Y de ahí yo partí con el hambre, el deseo, la necesidad de conocerle ya más personal. Ya no tanto por ejemplo de mis padres, sino por convicción propia. Wow. Qué bonito, qué bonito. Gracias por compartirnos esa anécdota de tu vida. Sí, es que llega un momento en que nosotros como hijos de cristianos, y lo sabemos, yo creo que pues, tú como tu experiencia de papá, es a veces difícil jalar a los hijos a que entren en el rollo de uno, ¿no? A que entren en lo que uno está haciendo, pues, y a veces quisieran, yo pienso que como papás, que los hijos entendieran y se apasionaran como uno se apasiona del Señor, ¿verdad? Que ellos puedan experimentar eso que tú experimentaste a los 13 años. Eres la segunda persona que conozco que me platica una experiencia así de joven, de antes de los 15, pues de cómo tuvo su experiencia con Dios. Y esas cosas, esa experiencia, como esa llenura del Espíritu Santo, es lo que te conecta. Mira, en este podcast, Josué, hablamos a las personas que son cristianas y también damos un mensaje para los que no conocen a Cristo, pues que lo que nosotros platicamos aquí les ayude a ellos y puedan abrir su corazón a Dios o puedan ser tocados por ese Espíritu Santo. Y yo hacerte la pregunta de cómo fue tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia con Dios y cómo te diste cuenta del llamado que tú tienes, porque yo sé que tú y el público ahorita no se los dije, pero Josué se dedica a hacer misiones. Entonces, platícanos un poquito qué es lo que tú haces o cómo sentiste ese llamado de Dios, cómo te llevó, vaya, Dios a llegar a ese lugar a trabajar haciendo misiones.
Ok. Recuerdo cuando yo estaba chico, mis padres, mm, algo interesante. Recuerdo que mis papás oraban y ayunaban y servían a Dios con todo su corazón, ah, con nosotros. Y un día él se va a la iglesia y quiso servir y quiso hacer más cosas dentro de la iglesia, y el pastor entró en celo y lo corrió. Le dijo, si realmente quieres hacer algo por Dios, ve a las calles, allá hay mucho campo que tú puedes ejercer y tú puedes hablar a las personas. Y de ahí mi papá literalmente y mi mamá lo hicieron. Ellos empezaron a levantar gente de las calles, homeless, personas de la calle, prostitutas, y ellos empezaron a llevarlos a la casa a predicarles el evangelio, y ahí yo miré que muchas gentes fueron transformadas. Eso llevó a querer yo hacer exactamente lo mismo. Entonces, pero eso yo vino de Dios. Entonces mis padres eran pastores, se convirtieron en pastores ahí en Nogales, Sonora, México, y después de ahí ellos fueron a Tijuana a pastorear dos iglesias igual, y yo junto con ellos. Me encantaba el servir, el compartir. Ahí aprendí música, guitarra, varios instrumentos, y me di cuenta que parte de mi llamado que Dios había puesto en mi vida era el servir, el predicar, el animar a otros, el hacerles entender y compartir que sin Jesús nosotros no somos ni llegamos a tener nada ni a hacer nada. Porque he entendido desde el principio que nacimos con un vacío en nuestro corazón, y solo será llenado con la presencia y la persona de Jesús en nuestro corazón. Total, en una de las iglesias, las últimas iglesias que mis padres y yo estábamos sirviendo, el líder de la organización llegó a nuestra iglesia y nos invitó a participar con ellos en el mundo de las misiones. Entonces nos invitaron allá y nos dimos cuenta que era un mundo de dar. En ese mundo de las misiones construimos casas para la gente pobre, vamos y predicamos el evangelio en diferentes lugares de la ciudad, centros de rehabilitación, orfanatorios, ancianatos, parques, cárceles, y es toda una gama y un sistema maravilloso de múltiples formas de cómo predicar el evangelio, y no solamente en México, sino en diferentes partes de Centroamérica y Suramérica, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Perú, Panamá. Entonces, a esos lugares estamos yendo y construyendo casas, y no solo casas, sino la vida de ellos que están completamente destruidas. Y eso es lo que me ha apasionado desde chico y me ha mantenido ocupado, y creo que me ha dado la oportunidad de reflejar el corazón, el carácter de Cristo, y he visto muchas cosas maravillosas pasando con mis propios ojos físicos y espirituales, en grandes cambios de muchas personas en diferentes partes del mundo. Y creo que lo seguiré haciendo por el resto de mis días. Wow. Yo he escuchado pues, en las prácticas que hemos tenido, he escuchado que mencionan mucho pues la base, ¿no? ¿Nos quisieras contar un poquito qué es la base? Bueno, la base es tipo como campus. Es una organización que uh, está en diferentes localidades, en San Diego, está en Tijuana y está en Ensenada. Entonces, el campus o la base es el lugar donde las personas de diferentes partes del mundo viven, comen y trabajan ahí, preparando todo lo que se necesita para que los americanos vengan ahí, se hospeden y estén listos para salir y hacer el trabajo que nosotros les ayudamos a hacer. Ah, wow. ¿Cómo te ves, Josué, en, en unos años más? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son tus sueños que tienes ahorita? Eh,
o dónde te ves trabajando para el Señor? Creo que he sentido en mi corazón, bueno, yo tengo un llamado pastoral misionero y creo que he sentido mucho, mucho más la necesidad de hacer discípulos, porque lo que yo estaba haciendo es ir y predicando el Evangelio e engendrando muchos. O sea, cuando digo engendrando es predicarles el Evangelio y mirarlos como ellos reciben a Jesús en su corazón y abrazan a Jesús, pero muchos de ellos no tienen dónde ir, dónde congregarse. Entonces he mirado que pues me veo yo mucho más como plantador de iglesias, como tipo el apóstol Pablo. Entonces eso es lo que siento en mi corazón en un futuro, pasar el resto de mi vida, tratar de ir a diferentes lugares, formar una pequeña iglesia, hacer discípulos ahí y de plantar a gente que del seguimiento, el discipulado. Creo que Dios nos mandó a ser discípulos para que la semilla de la palabra de Dios no se pierda, el diablo no la robe y crezca, y como el versículo que Gaby dijo al principio, para que demos fruto y mucho fruto y que permanezca para siempre. Así me veo, plantando iglesias, predicando el Evangelio, cantando, compartiendo con ellos en diferentes lugares, pueblos, ciudades, así, algo así me veo así. Fíjate que la base de este podcast, desde que yo tengo rato con la palabra revolución, en su momento hace unos años atrás estaba en un grupo de jóvenes y eran jóvenes revolución, y hoy tenemos este podcast de Palabra en Revolución. Viene basado en el texto de Romanos 12:2, que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos a través del entendimiento de nuestra mente, ¿no? Entonces, ahorita dijiste una palabra, me veo haciendo discípulos. Creo, desgraciadamente, que ahorita nuestra actualidad en cuestión religiosa, en cuestiones de cosas de la iglesia, se ha perdido un poco el hacer discípulos, porque muchas personas se han enfocado a tener cantidad, ¿no? A tener mucha gente, pues. Ya no se predica realmente lo que es la palabra de Dios. No te voy a decir que la palabra de Dios es cruda o es dura. Hay cosas que la palabra nos enseña que son tajantes, ¿verdad? Que son duras. Pero también hay cosas que nos enseñan bendición. Pero hoy en día las iglesias se están enfocando más en tener gente, estar llenas, pero no les importa el alma que se pierde. Pues entonces tú dijiste hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo para ti? ¿Qué significa? Un discípulo para mí es un seguidor, pero un seguidor que está bien instruido. O sea, cuando digo seguidor, es un seguidor hacia Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir nosotros a alguien no conocido? Entonces, la experiencia que yo tengo y la edad que yo tengo me ha llevado primero pues a tener una carrera ministerial. Me gradué como pastor, tengo un poco más de conocimiento en cuanto a la escritura y todo mi trayecto desde niño de conocer un poco más a Jesús. Entonces, ahí es donde la gente pega con pared. He sentido a veces que la cultura católica se ha metido en las iglesias. ¿Qué cultura hablo? La cultura de solo escuchar, no escudriñar, no intimar con Dios, no profundizar, no el hambre de conocer el carácter, la persona, el origen de Jesús. Entonces, he entendido que conocimiento es igual a responsabilidad. Entonces, la Biblia está condensada de tal manera de que si no hay alguien, primero, el Espíritu Santo es el que instruye a toda verdad y justicia, pero si hay alguien cerca de los que no comprenden la Escritura, en este caso nosotros los que conocemos un poco más, estamos ahí con ellos para instruirles, para enseñarles, para esclarecer sus dudas, pero mirarnos al mismo tiempo crecer, maduros, fuertes, sólidos, con una doctrina no adulterada. Entonces ellos estarán mucho más seguros
cuando venga tentaciones, pruebas, dificultades en sus vidas, entonces ellos podrán mantenerse firmes en Dios. Entonces, el factor de discipular, como Pablo decía que él deseaba que Jesucristo fuera formado cada día en el corazón de las iglesias donde él predicaba, que esa era el hambre y la necesidad de él, que Jesucristo fuera formado. De esa misma manera siento yo. Es necesario que nosotros que conocemos un poco más del Señor Jesús, especialmente los jóvenes que están llenos de corrientes, de dudas, están escuchando todo menos la Biblia, menos al Espíritu Santo, menos adorar a Dios, menos volver al ayuno, volver a la cruz. Entonces, el discipulado es súper necesario, porque la Biblia dice que aún los escogidos, muchos de ellos serán engañados y perdidos. Por eso pienso que Dios me está llevando mucho más ahí para preparar gente que continúen y que ellos den fruto también y lleven a otros, enseñen a otros y así hacer cristianos con fundamentos sólidos. Sí, que siga la cadena. Desgraciadamente, por ejemplo, amable oyente, el hacer discípulos o la persona que es, en este caso, por ejemplo, Josué, que este es su llamado, ese sentimiento de formar discípulos, no creas que nomás es venir y decirte, enseñarte de la Biblia, no, es entregarte, ¿no, Josué? Es darte de ti, y es lo que ahorita muchas personas no están dispuestas a pagar el precio, pues, no hay que es que tengo que pagar 1,000 pesos o 2,000, 3,000, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que pagamos el precio de darnos nosotros, o sea, de dedicar nuestro tiempo, de dedicar nuestra vida a poder formar a personas. Y si alguien se va, es ir a buscar, ¿no, Josué? Claro. Como el pastor, como el buen pastor de ovejas, es ir a buscar a la oveja que está perdida. Entonces, hoy en día, nuestra sociedad, hablando de la religión religiosa, como dijo ahorita, me gustó esa parte que dijiste, de que se están convirtiendo en solo oyentes. Sí, y ahorita hay mucha gente en la iglesia que es solo oyente, no ha ido más allá con Dios, no ha querido buscar una intimidad, una profundidad con Dios, porque eso implica ¿qué? Implica darte. Exacto. Y sí, implica entregarte, implica que mueras tú, pues, y la gente no quiere morir, literalmente, no estamos diciendo que te vas a morir literalmente, no quiere morir su yo, pues su carne. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los placeres de la carne son muy buenos, son muy ricos. Es muy bueno, creo que decía tu papá, el pecado es rico, el pecado es agradable, pero necesitas saber identificar qué realmente necesita tu vida, a dónde te quieres enfocar. Y me encantó esa parte de que somos solamente oyentes, ya no estamos siendo hacedores, y la palabra nos invita a que hagamos oidores y hacedores de la palabra de Dios, que pongamos en práctica lo que estamos haciendo, lo que hemos aprendido de Dios. Y ahorita, como te digo, mal oyente, desgraciadamente mucha gente se está quedando sin querer actuar. Así es. Y esa es la parte donde necesitamos líderes esforzados como Josué, que no tengan miedo de tomar el reto. Así es, claro. Y sí, ser hacedores de la Escritura, de la palabra de Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es una secuencia. Cuando nosotros entre más amamos a Dios, entre más le buscamos, más morimos a nosotros y más somos de Él y somos en Él, y eso se refleja en el amar al prójimo. Entonces, cuando vivimos una vida intencional, el rey David decía, bendice alma mía Jehová. Él forzaba su ser entero a ser más de Dios que humano. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, que Él ponga eso en nuestro corazón, decir, Señor, muero a mí mismo para que tú seas en mí. Estamos preparando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser útil de verdad al crecimiento, al amor a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que está cerca, a un lado, frente, atrás, a un lado de mí. ¿Cuándo es cuando yo voy a mostrar el amor de Cristo? Todo el tiempo.
Que Dios dice que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es estar alerta siempre. Cuando el Espíritu de Dios nos enseña y nos lleve para hacer y hablar una palabra de aliento, una palabra de ánimo a cualquier que esté cerca de nosotros, eso va a transformar la vida de ellos. Amén. Así es, el poder ser, generar impacto, ¿no?, en la vida de las personas. Es reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Es la manera en que nosotros vamos a poder generar un impacto, pues que la gente realmente se dé cuenta que Dios existe. Como te digo, desgraciadamente conocemos a una persona con mal testimonio y ya generalizamos que todos los cristianos son así. Sí, Conocemos a un pastor que abusó de su puesto y ya consideramos que todos los pastores son así, pero no, amable oyente, hay personas que aún, así como Josué, están dispuestos a entregarse en cuerpo, alma y corazón por servir al Señor y servir al Señor en alcanzar a más personas para Cristo, que ese es nuestra finalidad, como yo te he dicho en este podcast, nuestra misión es anunciar el mensaje, llevar el mensaje de salvación, llevar las buenas nuevas de salvación. Si tú te sientes perdido, si tú te sientes que no tienes un propósito en la vida, no andes buscando una terapia motivacional, no andes buscando en otra parte lo que tú está dentro de ti, y eso es a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti, por mí. Ese es el verdadero sentido de la vida en nuestras vidas, cuando nosotros nos encontramos con Él. Él nos está buscando, amable oyente, pero necesitamos nosotros abrir nuestro corazón. Yo le voy a pedir a Josué que haga una invitación a todas aquellas personas que nos están escuchando, ya sea de día, de tarde o de noche, cuando tú escuches este mensaje, este episodio de Me Has Llamado, puedas escuchar el llamado de Dios. Y yo voy a dejar que Josué haga esa invitación a todos aquellos que no conocen de Dios, pero les gustaría y no saben cómo hacerlo. Una parte de la escritura que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. La Biblia dice que Jesucristo se autonombró. Yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. Hay personas que me han dicho a mí, ¿por qué no has vivido otra vida afuera de Jesús? Y yo les he dicho, ¿saben? Entre más busco de Dios me doy cuenta que no soy de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de Él. Y lo que he encontrado yo en la Escritura es mi identidad en Cristo. Yo te quiero animar que la Biblia, si la leíste antes, si la dejaste, vuelve a retomarla. La Biblia tiene el principio y el fin. Tiene el propósito, porque tú naciste. ¿Qué haces en esta tierra? ¿Y quién fue quien te eligió? Otra vez el versículo. No os me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Tú y yo tenemos un propósito en esta vida y lo tiene Jesús. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia habla de cómo entender el propósito, el destino y el final de tu vida. Y el propósito que Dios tiene para nosotros es, Él nos creó para su gloria. Segundo, Amén. Él nos creó para predicar el Evangelio a los que no la conocen. Y el destino tuyo y mío no es quedarnos aquí. Dice la Biblia que Él ha preparado moradas en el cielo para que estemos allá con Él. Entonces, la transición, el tiempo que tú y yo tenemos en esta tierra tiene un propósito. Y si estás caminando solo, seco, con los últimos minutos de tu vida, si estás a punto de quitarte la vida, detente. La Biblia dice que Jesucristo te ama tanto que abrió sus brazos y entregó Él su vida para que tú tuvieras vida, para que yo tuviera un propósito y para que ambos tuviéramos un destino, que es el mismo reino de los cielos. Te quiero animar que vuelvas a retomar la Biblia, vuelvas a orar. No importa si no sientes la presencia de Dios en la oración,
Empieza con 1 minuto, después con 5 minutos, con 15 minutos, pero exprésale, vacíale tu corazón a Jesús y dile que le necesitas, dile que estás en un momento difícil. Y te aseguro que, como dice Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí vendrá la ayuda espiritual, la ayuda sobrenatural a tu vida. No importa lo que hayas hecho. Dice la Biblia que Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y no se acuerda de ellos cuando nosotros le reconocemos y pedimos perdón y nos arrepentimos de todo el corazón. Él perdona nuestras vidas y nos vuelve a iniciar, a reiniciar como los teléfonos. Entonces volvemos a sentir su presencia y volvemos a caminar con Él. Te quiero animar que lo hagas, porque sin Dios nada somos. Así es. Pues, creo que no lo pudimos haber dicho mejor, Josué. Me gustó esa pregunta que hiciste, que te hicieron. ¿Por qué no has vivido otra vida? ¿Cómo era? ¿Por qué no has vivido otra vida aparte de Jesús? Sí, alguien me preguntó, alguien que nació en el Evangelio, igual que yo, me dijo, creo que he desperdiciado mi vida porque no conocí lo del mundo. No bailé, no fumé, no me drogué, no tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio y creo que mi vida en el Señor Jesús la desperdicié. Y le dije, no pienso así, porque la Biblia nos entregó, cuando venimos a Jesús, dice que Él nos viste de luz. Y entre menos manchas tengas en tu vestido, más pureza es tu vida. Entre menos caigas en vicios y en cosas, menos el diablo tendrá para tentarte. Menos. Entonces yo digo que las personas que hemos nacido en el Evangelio, en cierta manera tenemos cierta ventaja, pero el vacío de nosotros, de un Dios lleno de poder y de gloria en nosotros, es igual. Yo no creo que ame Dios a uno que nació en el Evangelio más que uno que vino de una vida hundida en el fango del pecado. No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Así de que todos delante del Señor somos amados, queridos, protegidos, pero el haber nacido en el Evangelio es solamente Dios quien lo hizo. Y me hace feliz. Amén. Wow, me encantó ese enfoque que diste de una vida dentro de Jesús, porque eso es cierto, muchas personas que crecen en el Evangelio dicen, pues es que yo no tuve el privilegio o yo no pude la oportunidad de decidir agarrar lo malo. Sí puedes, amable oyente, sí puedes decidirlo, pero vas a pagar consecuencias y vale más caminar derecho, vale más buscar del Señor ahorita que puede ser hallado, esa es su palabra, buscar a Dios ahorita que puede ser hallado. Desgraciadamente hemos llegado a nuestro fin, se nos ha ido el tiempo y quiero agradecerte, Josué, por haber compartido con nosotros parte de tu vida. Tal vez no es todo, ¿verdad? Yo sé que hay muchas historias, yo sé que hay demasiadas cosas que contar porque es una vida en el Señor, es un trayecto de cosas buenas, de cosas malas, pero, amable oyente, quiero invitarte y animarte a que sí se puede vivir, tener una vida diferente. Sí se puede. Josué es una persona que lo ha experimentado y nos los viene a platicar. Se puede tener una vida diferente. Yo tengo 20 años caminando, 17 años caminando con el Señor y es una vida diferente y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Hay personas adultas, yo conozco personas mayores que dicen, me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de servir al Señor desde más joven. Y aquí tenemos un hombre que desde joven ha servido al Señor, no porque sus papás lo obligaron, sino porque ya platicó que tuvo una convicción a sus 13 años de buscar al Señor y ahorita no se ha apartado. Ha sido una persona que yo he conocido, que no le puedes encontrar una tacha
de decir, no, es que Josué metiste las patas. No, se ha mantenido firme, se ha mantenido, con decirte, mal oyente, que se esperó. ¿A cuántos años te casaste, Josué? ¿A los cuántos años te casaste? Me casé a los 31. Se casó a los 31 años, él esperó, se guardó ese tiempo. Y es un hombre, vas a decir tú, no se puede, es mentira. Se guardó, él es una persona que lo puede testificar, que lo puede decir que se ha guardado. Se guardó para esa persona especial que Dios le puso. Y se ha guardado, entonces sí se puede. Desgraciadamente, lo que pasa es que nosotros a veces no dominamos nuestra carne, no aprendemos a someternos, pero cuando llevas tu vida sometida a Dios, Dios te ayuda a guardarte. Y, amable oyente, nos vamos a despedir. Quiero darte las gracias por el tiempo que nos prestaste. Gracias por abrir la puerta de tu hogar, en tu trabajo, en el carro, en el gym, donde nos escuches. Gracias, y espero que esta pequeña entrevista y el testimonio que Josué compartió contigo, con nosotros, te pueda edificar y te pueda ayudar al día de mañana decidir tener una convicción de seguir a Jesús, de seguir a Dios, de buscarlo, de tener una vida diferente, porque es bien bonito, ¿verdad, Josué, servirle al Señor? Es lo más increíble que puede pasar tu vida. ¿Sí? Es bonito, amable oyente. Tú puedes pensar y decir, a lo mejor, dijo una muchacha ayer, una señora, dijo, yo tenía una idea del cristianismo totalmente diferente. Ella apenas va a cumplir un mes de cristiana, que aceptó a Cristo, pero tenía una idea totalmente diferente del cristianismo. Yo te invito a que te des la oportunidad de conocer de Dios, para que te des cuenta realmente y te quites todos esos pensamientos, esos estigmas que la gente tiene con respecto a la religión. Porque déjame decirte que nosotros, que Josué y yo, no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Y ahí es donde cambia todo. Hola, Josué, ¿tú qué opinas? Es algo maravilloso, increíble, porque te das cuenta de que cuando conoces y sabes que Jesús murió, dio el todo por ti, entonces se da cuenta uno que sin Él nada somos. Yo no respiro, yo respiro, me levanto cada mañana y me analizo a sí mismo, digo, ¿por qué yo no me levanto? ¿Me levanto por lo que tengo o por lo que soy? No, me levanto para honrarle, para adorarle, para agradecerle profundamente de que Él es mi mayor placer. Entonces Jesucristo debe ser tu mayor placer apenas si tú abres tus ojos. ¿Entiendes? Como Moisés decía, Señor, si tu presencia no va delante de mí, no me muevo, no hago nada. Entonces ahí está la cosa. Cuando nosotros llegamos a un punto en nuestra vida de decir, Señor, tú eres el todo, rindo mi ser entero, es cuando ahí experimentamos el placer más grande del mundo, y no solamente momentáneamente, sino es continuo. Así es, amable oyente, un placer continuo, cosa que el mundo te puede ofrecer muchas cosas, muchos placeres, pero a final de cuentas es algo vano, es algo pasajero. Pero la seguridad que tú tienes en Dios, eso es lo que va a tener en tu vida un impacto totalmente diferente, y te lo decimos por experiencia propia. No te estamos queriendo choricear, ni queriendo inventarte, ni tampoco estamos descubriendo el hilo negro, porque Jesús es algo real, es algo latente, es algo que existe, es algo que se mueve dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Amén. Y yo te invito a que tú puedas tener esa experiencia en tu vida y sentirte totalmente pleno o plena de poder conocer a un Dios vivo, ¿sí? De poder tener en tu vida ese sentimiento que compartimos nosotros. Y amable oyente, pues nos despedimos ahora sí, damos gracias por tu tiempo una vez más. Gracias, Josué, por haber estado con nosotros. Es un placer, gracias por invitarme. Fíjate que teníamos rato que no se había podido hacer esta entrevista, se estaba posponiendo por situaciones de agenda, y de que la otra vez que vino de Ensenada, porque él nos está visitando aquí en Nogales, hay que aprovecharlo, y no se pudo, y la segunda otra vez que volvió tampoco pudimos, nos ganó el tiempo, se atravesaron cosas, pero no, dice que no hay fecha que no se cumpla, ni día que no se llegue, y pues aquí estamos. Gracias por haber estado con nosotros, por haber
utilizado este medio de Palabra en Revolución para poder compartirnos un poco de tu historia. Gracias por compartir esa experiencia de niño. Es muy hermoso. Es muy hermoso poder conocer la profundidad de nuestras experiencias con Dios. Y amable oyente, vamos a estar seguir pendiente de Josué, de las cosas que el Señor lo va a llevar. Yo quiero ser parte de ese proyecto de los discipulados que va a trabajar. Estabas platicando antes de irnos, estabas platicando que querías para poner talleres, ¿no?, en la iglesia para poder atraer a personas, a hombres, a que, aparte de que puedan conocer de Dios, que puedan tener un oficio, que puedan experimentar algo diferente, ¿no? Y creo que la tierra muy fértil ahora en día es niños y jóvenes. Mi deseo es, como músico, enseñarles. Mi deseo es que ellos puedan aprender a adorar a Dios por sí solos. Es una a la otra. Como soy constructor de casas, puedo construirla de principio a fin. Quiero enseñarles también a ellos carpintería, un oficio, para que ellos puedan despertar en su corazón el servir y el dar a otros y hacer feliz a otros con su trabajo, porque pues no todo en la vida es hago y gano, no es así. Entonces esa es parte de mi deseo, enseñarles. Quiero también enseñarles Biblia, y quiero hacer un grupo de niños y llevarlos a diferentes iglesias y concursar y ser como tipo un reto a otras iglesias y hacer toda una dinámica envuelto en las cosas espirituales, pero sobre todo que esos niños puedan crecer sanos, fuertes, y que en un futuro ellos puedan ser los futuros maestros, predicadores, evangelistas, músicos, líderes de alabanza, algo así. Qué bonito. ¿Tú crees que Dios da segundas oportunidades, Josué? Sí, definitivamente sí. Dios siempre está ahí, invitándonos a sacar siempre lo mejor de nosotros, y tú tienes toda la oportunidad del mundo mientras tú le des la oportunidad al Señor Jesús. Así es. Amable oyente, si tú nos escuchas en Ensenada o allá por Baja California, por Tijuana, no lo dudes de buscar a Josué Ochoa. Ahí va a andar el tremendísimo Josué trabajando para el Señor. Si tú quieres buscar un lugar donde congregarte ahí en Ensenada, busca a Josué. Dile, ¿sabe qué? Yo lo escuché en el podcast de Palabra en Revolución y le van a dar una promoción gratis. No es cierto, no tenemos promociones. Pero usted, si tú eres de Ensenada, amable oyente, busca a Josué Ochoa, pregunta por él, y yo sé que ahí te van a dar razones y te puedes acercar si quieres empezar a experimentar un mover de Dios diferente en tu vida, un mover de Dios práctico, dinámico. Y quieres empezar, o simple y sencillamente, ¿sabes qué? Mira, Josué, yo tengo mis dos manos y quiero ayudarte en este proyecto que el Señor te puso, porque escuché lo que quieres hacer y Dios tocó mi vida. Se vale, amable oyente, y sería tan hermoso, la verdad, que Josué pudiera compartir. ¿Sabes qué? Mira, Gaby, se acercó una persona que nos escuchó en el podcast y está ahora trabajando con nosotros para el Señor. Créeme que esa es la satisfacción más grande. Siempre has dicho, yo he aprendido a predicarle o prepararme para predicar para multitudes. Y yo sé que dentro de las personas que nos escuchan, porque, como te digo, nos escuchan en Centroamérica, nos escuchan aquí en México, en Estados Unidos, nos escuchan en Rusia. No sé qué tantas personas pueden ser las que nos escuchan, pero yo sé que de esas personas que nos escuchan, yo me preparo, así sea una persona nada más la que sigue este podcast, yo me preparo para esa persona. Y Josué se está preparando para atender a multitudes, porque yo sé que el Señor va a abrir esa puerta de bendición en su vida y ese proyecto de poder trabajar directamente con las personas y mostrarles un lado diferente de la iglesia, ¿no? Porque como que las personas están muy cerradas o tienen una visión muy, muy cerrada de la iglesia. Y Jesús no nos enseñó eso. Jesús vino a ser discípulos, Jesús era dinámico, Jesús era atrevido, Jesús era una persona, era un hombre diferente a todos los demás, y él vino a dejarnos un ejemplo que desgraciadamente el pueblo cristiano se le ha ido olvidando. Y voy a retomar las palabras que Josué dijo. Se están convirtiendo nada más en oidores y no en hacedores. Y Jesús nos está llamando a que seamos hacedores, que vayamos más allá, pues, que nos animemos. Me motiva mucho esto, amable oyente, porque me invita a que yo también crezca, pues. Señor nos invita a que crezcamos y que tú, ahí donde nos escuches, si tú eres creyente, bueno, que digas tú, wow, este varón, este hombre tiene
todavía tiene más sueños por Dios, porque a veces uno piensa que llegó a una cierta edad, por ejemplo, la gente mayor, ¿no? Que tiene arriba de 65, 70 años, dice, yo ya no puedo hacer nada por el Señor. Pero todavía hay muchas cosas por hacer, vaya. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, que el Señor lo usó? De Egipto, 80. 80 años, amable oyente. Todavía puedes tener tú esas ganas de volver a hacerlo. Solamente está dentro de ti. Pedirle al Señor fuerzas para levantarte y empezar a trabajar una vez más. Porque mucha gente piensa que ya se les fue el tren. Y no vamos a hablar de matrimonio, sino que ya se les fue la vida, pues porque ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo la misma energía, estoy cansado, estoy cansada. Pero, amable oyente, Dios te rejuvenece, ¿verdad? Dice su palabra eso, Josué, que nos rejuvenece, nos da nuevas fuerzas. Completamente con Dios. Siempre vamos a estar renovados, siempre vamos a tener energía, porque la energía de nosotros, la más fuerte, la que predomina, es la que viene del Espíritu de Dios. Así que Él dará fuerzas como de búfalo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y el alma que nosotros tenemos no envejece. Entonces, como dije antes, el placer más grande en nuestra vida es el entregar cada día nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, para ser útiles para el reino de los cielos. El ser útiles es lo que Dios demanda de nosotros. Un corazón dispuesto continuamente es lo que Él busca de nosotros. Y si tú tienes un corazón dispuesto, pero no sabes qué hacer, pégate con alguien cerca de ti, ve a una iglesia, pégate con alguien que ya está activo, y ve y simplemente súmate, y esa será tu parte en el reino de los cielos. Así es, amable oyente. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir. Gracias, José, una vez más. Se está poniendo calientito el asunto aquí, por eso no he despedido, pero, amable oyente, gracias por escuchar tu podcast de Palabra en Revolución. Te mandamos un fuerte abrazo revolucionario a todo Centroamérica. Un fuerte abrazo. Mira, Josué estuvo en Centroamérica, estaba platicando ahorita que estuvo en algunos países trabajando. Yo creo que si tú estás escuchando el podcast, tal vez conozcas a Josué. Pues sí, ese Josué Ochoa, él está aquí con nosotros en el estudio. Y te mandamos un abrazo, un fuerte beso, un saludo. Dios te bendiga grandemente, amable oyente. Nos despedimos, nos escuchamos y nos oímos en el próximo episodio. Así es. Dios les bendiga muchísimo y esperamos de que esta palabra haya sido de aliento, de ánimo, de gozo a tu vida, y que jamás olvides que Jesucristo está contigo y ha determinado por su propio pie de jamás nunca dejarte ni dejarnos a nadie. Así es. Amable oyente, nos despedimos. Soy Gabriela Robles y Josué Ochoa. Nos vemos y nos oímos hasta el próximo episodio. Bye, pásatela bien.